El secreto para el control de la diabetes no es que tu médico te regañe, no es que te amenacen, no es que te digan que es tu culpa. Soy la doctora Mariana Garnica, tengo mucha experiencia en México atendiendo diabetes, siendo líder de proyectos, de equipos de diabetes. Tengo estudios de maestría en Diabetes Best Practice por la University of Southampton en United Kingdom. Y también ejercí en el King's College Hospital en Londres por un par de años. Y bueno, hice medicina en México y estuve experimentando también el internado y todas mis prácticas en el sector público de México. Y tengo muchas conclusiones y muchas ideas acerca de por qué no funciona el seguimiento, tratamiento y mejora de los pacientes que viven con diabetes en México. Si te interesa, quédate para escuchar un poquito más. Si tú eres una persona que vive con diabetes, igual y te ayudo un poquito a animarte y te ayudo a ver que hay muchas maneras en las cuales tú puedes mejorar, sacar adelante una calidad de vida y vivir con diabetes de forma muy tranquila. Si tú eres un profesional de la salud y realmente no es muy difícil controlar a tus pacientes o los temas de diabetes se quedaron por ahí en la universidad y es muy difícil ponerlos en práctica, bueno, también quédate en este y muchos otros más videos donde voy a estar hablando acerca de las mejores prácticas de diabetes, mezclando mucho contenido teórico y mucho contenido de experiencias y bueno, de todo lo que he estado estudiando en México y en Inglaterra. ¿Cuál es el problema realmente y principal, creo yo, de la atención de diabetes en México? Lamentablemente, los médicos. Sí, sí, la comida en México a veces es un poquito difícil de combinar de forma saludable, pero ese no es el problema. Sí, es muy difícil que el paciente mexicano muchas veces acepte que tiene diabetes, siga una receta de cocina y haga exactamente lo que el médico le dice, pero a ver, seamos sinceros. Si tú llegas de repente a una oficina con un doctor y te empiezan a regañar, te empiezan a decir que es tu culpa que tengas diabetes, que tú te buscaste la amputación, que tú te buscaste la falla renal y te empiezan a obligar a hacer una serie de cosas imposibles de lograr, tú lo harías. O sea, ponte en los zapatos del paciente. Eh, Creo que falta mucha escucha, creo que falta mucho entendimiento de ambas partes, esa relación médico-paciente y lo más importante de todo, eh, es mi opinión, la diabetes en México se está tratando siempre como si fuera una emergencia. La diabetes y las enfermedades crónicas en México se están tratando y llevando como si estuviéramos en una sala de emergencias. Esto hace que se genere una comunicación unidireccional del médico gritando y dando órdenes al paciente, esperando que el paciente, como si fuera un robotito, lo siga y mejore al día siguiente o en 3 meses o en 6 meses. Y ese es el problema. Así no se deben de llevar las enfermedades crónicas. Usted, persona que vive con diabetes, es normal que se sienta atacado por este tipo de comportamientos de regaño y amenazas. Es normal que se sienta asustado. Es normal que no sepa cómo tomarse el medicamento. Es normal que no le entienda ni cómo se llama el medicamento. Eh, los doctores estudiamos muchos años para poder pronunciar los medicamentos. Se nos hace normal. Pero muchas veces se nos olvida que estamos tratando con personas, con seres humanos, y la dignidad del paciente debe de ir siempre, siempre hasta el frente de nuestro tratamiento. Voy a empezar a ordenar entonces un poquito todas estas ideas, empezando de la atención unidireccional de los pacientes con enfermedades crónicas en México. Y una de las cosas más importantes, me parece, es que llegue el paciente a la consulta, ya sea primer diagnóstico, ya sea porque se siente mal, ya sea porque es seguimiento, porque ha tenido diabetes por 20 años, ya sea porque
su tía, su familiar, lamentablemente acaba de fallecer de diabetes y le dio miedo y viene a consulta a preguntar si él también podría tener diabetes, el azúcar, como le digan. Bueno, lo que sucede normalmente es que el doctor empieza, pues, a hacer una serie de preguntas, la historia clínica, la exploración física, eh, y después empiezan a solicitar una serie de números, de monitoreos, de laboratorios. Si bien le va al paciente, el médico le explica qué es lo que tiene, la mayor parte de los casos no. Y no me voy a meter ahorita en detalles de que es que tengo muy poquito tiempo para dar la consulta, es que estoy muy apurado, es que no tengo tiempo de dedicarle al paciente. Bueno, ese es otro tema. Em, Porque el médico debe de saber cómo dar una consulta estructurada para los pacientes con enfermedades crónicas, pero ese tema lo voy a tocar después. ¿Cuál es el problema con esta atención unidireccional hacia la persona que vive con diabetes? A ver, cuando estamos en una sala de emergencias, y mis colegas que son urgenciólogos saben mejor que yo, porque yo no soy urgencióloga, pero claramente practiqué y tuve mucho acercamiento con emergencias, también soy paramédico desde que tengo 16 años, entonces sé cómo se mueve una sala de emergencias. Llega el paramédico con el paciente, depende el estado del paciente en ese momento, pero digamos que entra a la sala de choque. Eso significa que el paciente se está prácticamente muriendo, que el paciente trae los signos vitales mostrando descompensación sistémica. Y entonces las enfermeras se acercan, hay un médico que es el líder, hay un equipo de enfermeras y de doctores, de estudiantes, que cada uno tiene un, un trabajo específico que hacer. Se le conectan las vías al paciente, se le coloca el oxígeno, se hace una serie de evaluaciones A, B, C, D, E. Bueno, toda esta estructura para salvar al paciente no requiere una comunicación activa con ese paciente, porque obviamente ese paciente se está muriendo. Pero ¿por qué nosotros tenemos ese mismo chip, nosotros los doctores, tenemos ese mismo chip activado en consulta de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, como enfermedad renal crónica, como enfermedad insuficiencia cardíaca, por ejemplo? ¿Por qué tenemos esa mentalidad de llega el paciente y órale, el oxígeno, casi, casi, no? Órale, ¿por qué tiene esa enfermedad? ¿Se ha tomado los medicamentos? A ver, enséñame sus laboratorios. No, todo mal, todo mal. Aplíquese, pórtese bien y cómale bien y ahí nos vemos. ¿Por qué? ¿A quién le gusta ser tratado así? ¿A quién le gusta ser tratado como un número más? Entiendo que hay una urgencia, un orgullo, una necesidad del médico de decir, a ver, es que este paciente yo lo voy a arreglar, yo voy a lograr que se sienta mejor, pero no es un paciente de urgencias. Si un paciente llega a la sala de choque y está, por ejemplo, en sepsis, pues claro que no le vamos a andar explicando qué es lo que tiene y vamos a pedir la autorización para transfusiones, bueno, pero este es un paciente que está contigo en consulta. Usted es un paciente que vive con diabetes que está esperando escucha y confianza en el médico. Ese es el primer paso para la atención correcta de los pacientes con enfermedades crónicas. Dejar de tratar al paciente como si estuviera en la sala de choque de urgencias. Segundo, poner a ese paciente con sus miedos, con sus inseguridades, con toda la historia que trae detrás, enfrente de nuestra historia clínica. El paciente que vive con diabetes tiene que ser tratado desde el centro de su situación biopsicosocial. Esa es la segunda parte. El paciente debe de ser tratado no nada más por la parte de monitoreo de glucosa, de hipoglucemias, o sea, de azúcar baja, de hiperglucemias, o sea, de azúcar elevada, de cuántas veces ha ido al hospital. Claro que es súper importante, pero primeramente ese paciente es una persona que tiene familia, que tiene o no tiene, muy importante, apoyo
social, apoyo familiar. ¿Tú te has puesto a pensar como médico, ese paciente que viene a tu consultorio, si entiende lo que le estás diciendo, si tiene algún familiar que le ayude, si necesita ayuda? Si no te entiende nada y de plano todo lo que tú le estás diciendo se le va a olvidar a la salida del consultorio, créeme, eso es lo que pasa la mayor parte del tiempo. Bueno, es muy importante tratar de meter, no en 20 minutos, que es lo que duran las consultas, sino a lo largo de los seguimientos de ese paciente, esas pequeñas, esos pequeños flashazos de humanidad, de dignidad, que van a ir acomodando a ese paciente en un tratamiento adecuado, individualizado. Y ahí está el tercer punto. No a todos se les da metformina, no a todos se les da insulina, no a todos se les da glimepirida. Estos medicamentos que son muy importantes no se le dan a todo el mundo. No es lo mismo el paciente que viene, que trae 20 años tomando sulfonilureas, por ejemplo. No es lo mismo el que tiene infecciones de repetición, de vías urinarias. No es lo mismo el que viene con dosis altísimas de insulina y que según ya nada le hace. Cada paciente es muy diferente. Y aquí es donde es obligación de nosotros como médicos, de nosotros como personal de salud, es obligación nuestra saber guiar a ese paciente para que tenga el mejor tratamiento, no nada más de medicamentos. Que a ver, ojo, todas las enfermedades crónicas tienen que venir con un acompañamiento psicológico, de alimentación, de ejercicio, de cambios de hábitos, de empoderamiento. Y aquí viene el siguiente punto, muy importante. ¿Tu paciente realmente está empoderado? Tú como médico estás empoderado para tratar a ese paciente que trae una enfermedad crónica. Bueno, estoy lanzando un montononal de temas, un montononal de preguntas. No voy a cubrir todo ahorita. Simplemente estoy tratando de mandar un mensaje tanto a doctores como a pacientes que la diabetes no se está tratando de forma adecuada. Si realmente estuviéramos teniendo un approach, una individualización, un acercamiento estructurado, tendríamos menos muertes en México por diabetes, que actualmente está en las primeras causas de muerte a nivel nacional y lleva así varios años. La verdad es que solo ha sido sobrepasada por enfermedades cardíacas y, bueno, en su momento el COVID. Y es increíble que causa más muertes que el cáncer. Y aún así, no se tiene la preparación adecuada para el personal de salud para atender a estos pacientes y nadie sabe guiar a los pacientes de forma adecuada. Bueno, también el propósito de estos videos es ir respondiendo a estas preguntas poco a poco y obviamente abrir canal de comunicación, de discusión, tanto con personas que viven con diabetes. Ojo, aquí nadie le va a decir diabéticos y no es por ser generación de cristal. Tenemos que empezar a tratarnos con respeto, entonces, para las personas que viven con diabetes y para los doctores, los médicos que tienen acercamiento constante con este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias por escuchar este primer video. En próximas series vamos a estar respondiendo poco a poco todo lo que mencioné. Y cualquier duda, cualquier tema que quieran que vaya tocando, déjenmelo por favor en los comentarios. Me pueden mandar DM y vamos poco a poco nutriéndonos de esta nueva información, que al final el objetivo de este canal, el objetivo de Diabetes Virtual Contigo, que es este proyecto que traigo yo para la atención del paciente que vive con diabetes o la persona que vive con diabetes, es poner la dignidad de la persona
sobre el tratamiento médico. Que la dignidad de la persona guíe el tratamiento que le damos a esa persona. Muchísimas gracias.